Bueno, y ahora sí, comenzamos con la parte más práctica de lo que es el taller de manos que cubran. Volviendo un poquito a recuperar esta idea de las posibilidades que tenemos con las hierbas y con lo que crece bien alrededor nuestro, ¿no? Alrededor de estos lugares, puntualmente en la comuna de Las Cañadas, en los parajes que están acá ubicados en la sierra, que es simplemente salir un poquito a la puerta de la casa o recorrer y encontrarnos ya con alguna de las hierbas. Vamos a trabajar a lo largo entonces de este encuentro, vamos a trabajar 3 formas de elaborar y de poder extraer los principios activos de las hierbas, y una va a ser en base acuosa, 2 van a ser en base acuosa y otra es base oleosa. Son de los procesos más simples que tenemos, pero que nos permiten extraer, si bien los dos nos permiten extraer propiedades, digamos, medicinales de las plantas, de las hierbitas con las que vamos a trabajar, nos permite extraer diferentes tipos de principios activos, ¿sí? Cuando trabajamos con hierbas en bases acuosas, o sea, que quiere decir que las vamos a infusionar en agua, lo que vamos a hacer es que la planta, que las hierbas estén durante un tiempo determinado, en temperaturas determinadas, en maceración o en contacto con el agua, y eso va a permitir que estos principios activos, algunos de los principios activos de las plantas, se transfieran entonces a esa agüita, que voy a poder utilizarla ya sea para consumirla de manera interna, y ahí vamos a ver cuáles son las dosificaciones, o para uso externo. Cuando yo hablo de uso externo, y después vamos a ver cada una de las hierbas, cuando hablo de uso externo lo podemos utilizar a través de un baño, cuando necesito remojar todo el cuerpo, un baño de inmersión, que puede ser ya sea en una bañera o simplemente infusionar la planta, poder colocarla luego del baño sobre el cuerpo, directamente que caiga el líquido sobre mi cuerpo y permitir que se evapore un poquito. Ahora en invierno obviamente vamos a tener en cuenta la temperatura, pero no lo vamos a retirar refregando con toalla para no sacar entonces estas propiedades. Y si no, lo que podemos hacer es una infusión, si por ejemplo quiero trabajar como un agua matinal, un tónico, teniendo en cuenta las características de una determinada planta, simplemente es infusionarla y colocarla en algún frasquito con spray. Y para esto tengo que tener en cuenta que cuando nosotros extraemos principios activos de una planta en base acuosa, o sea, del agua, en una base, digamos, que como solvente sea solo agua, voy a tener en cuenta que los conservantes, no hay ningún conservante, y que el agua se perjudica fácilmente. Por ejemplo, en verano puede fermentarnos en un periodo de 24 horas o menos. Entonces, si las voy a tomar de manera interna, voy a tener en cuenta que si es para un tratamiento, por ejemplo, estoy en días o tuve un ataque al hígado y estoy mal y necesito poder curar, y eso me va a llevar varios días, voy a tomar durante el día 3 tacitas, por ejemplo, de alguna hierbita digestiva, puede ser carqueja, puedo tomar romero, ¿sí? Pero la preparación que hice la voy a poder usar durante 24 horas. Y después lo que queda lo descarto y lo vuelvo a utilizar. Ahora bien, si lo que voy a infusionar son hierbas que las quiero utilizar de manera externa, como por ejemplo un agua matinal, sí voy a poder tenerlo más tiempo guardándolo en la heladera, por ejemplo. O si no, puedo también hacer el hermoso ritual de preparármelo cada día o cada 2 días. Cuando yo hablo de infusionar las hierbas en una base acuosa, cuando hablo de esta maceración durante un tiempo determinado, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando lisa y llanamente de
una tisana, o como le decimos habitualmente, o como le decimos más de manera popular, un té. Lo que pasa es que sin té. Entonces lo que voy a estar haciendo es, cuando las plantitas son hojas, por ejemplo, como todo lo que trabajamos hoy, que habíamos pedido, ahí voy a hacer un repasito de las hierbas, que podía ser, claro, el romero, que puede ser la lavanda, por ahí andaban con el té de burro, caléndula, menta, ¿sí? Peperina. Entonces, todas estas plantitas las vamos a trabajar en forma de infusión. La infusión es cuando trabajamos con una sola planta. Y lo que vamos a hacer es calentar el agua a una temperatura de aproximadamente 70, 80 grados. El agua no va a llegar a una temperatura de hervor. Si hiervo el agua, porque, por ejemplo, es un agua, yo vivo en la ciudad, y es el agua de red, que quizás tiene mucho cloro, o que no tengo mucha seguridad, sí, lo que puedo hacer es un proceso previo de la agüita esa que hierva 15 minutos, tapada. Entonces puedo, el agua que voy a utilizar, o tener un día que tengo tiempo, busco una ollita de acero inoxidable que no sea aluminio, coloco 2 o 3 litros de agua, lo dejo hervir 15 minutos, tapadito, y después que enfríe lo puedo guardar en botellas oscuras, la botella común de vidrio verde, corchito, y guardar en un lugar donde no le dé la luz. Puedo tenerlo incluso años a esa agüita. Otra de las formas de bajar el pH del agua, también para permitir que no se perjudique, entonces, o que me mantenga más tiempo las propiedades de la planta, como más, quede más conservado, es cuando llueve, juntar agüita de lluvia y someterlo a este proceso de esos 15 minutos de hervor. Yo voy a ir tomando apuntes de algunas cositas que no las había incorporado, como estas, en el material que les voy a entregar después, que es un material PDF para poder tener el recordatorio, pero voy a agregar ahí una página específicamente sobre el proceso de cómo trabajar el agua primero. No quiere decir que no podamos trabajar con agua que abro la canilla y la consumo, sino que esto me va a permitir poder mantener mejor las propiedades de la planta y estar consumiendo un agua de pH más bajo, más similar a lo que es el agua destilada. Por ejemplo, porque Mirta comentabas hoy que vos trabajás con tratamientos de estética, entonces muy posiblemente de esto que nosotros veamos ahora te pueda servir, ahí está también Fabiana, Mariela, que también trabajan con cosmética natural, entonces les va a servir más el proceso de decir, bueno, tengo preparada el agua y voy a infusionarlo para un tónico facial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, teniendo estos recaudos, va a tener mucha mayor durabilidad el producto o el preparado que voy a realizar. Entonces, ya sabemos cuál es el agua que podemos utilizar. Puede ser cualquiera o puede ser alguna con estas características. ¿Qué utensilios voy a hacer? O sea, ¿con cuál puedo trabajar? ¿Voy a trabajar con olla de hierro? Y preferiblemente no. ¿Voy a trabajar con ollitas de aluminio? Preferiblemente no tampoco. Por ejemplo, todo lo que es la línea de Essen es aluminio. ¿Por qué? Porque desprenden partículas que nos pueden perjudicar o que pueden oxidar el preparado. Por eso es que tratamos de trabajar con ¿qué? Con ollas que sean de acero inoxidable o, por ejemplo, las ollas viejas y enlosadas. Las que usaban más nuestras abuelas y que son enlosadas, vienen perfectas. Entonces, caliento el agua a una temperatura de 70-80 grados. Para cualquiera de las hierbas de la listita que vimos hoy, va a ser posible este proceso. A veces hay algunas características, pero con otro tipo de plantas, que las podemos ver en otros encuentros. Pero en esto vamos a trabajar esto y vamos a colocar después en alguna tacita o en alguna jarrita, preferiblemente de cerámica o de plástico. Puede ser plástico o puede ser algo enlosado o acero inoxidable. Colocamos la hierba, arriba colocamos el agua y después tapamos. Entonces, si yo me voy a preparar una infusión para tomarla porque tengo alguna afección,
como por ejemplo una indigestión, o como por ejemplo me duele la panza, necesito desinflamar con manzanilla. El modo adecuado es este. Tapo para evitar que el calor evapore los aceites esenciales de la planta. Los aceites esenciales de una planta son muy volátiles. Eso es lo que sentimos cuando salimos a caminar. Esos aromas son los aceites esenciales que están volatilizando. Por eso, de noche, es muy probable que nos demos cuenta, si empezamos a registrar, si empiezan también a tener o a observar las plantas, van a darse cuenta que en luna menguante o a la noche es más difícil sentir los aromas. Y que posiblemente al mediodía y durante las lunas llenas, hasta las flores huelen mucho más. Esto tiene que ver, bueno, con esto, con que cuando el sol empieza a calentar un poquito, entonces las plantitas, lo que sucede es que empieza a evaporar esos aceites esenciales. Y eso es lo que podemos oler. Entonces vamos a ver puntualmente ahora, y les voy a compartir para, si quieren, tomando apuntes, vamos a ver entonces puntualmente cada una de las hierbas. Sí, pregunte. Bueno, ahí cuando dijiste de las hierbas, por ejemplo, ahí estamos hablando de las hierbas secas, ¿verdad? No de las frescas. Cuando hablo de la base acuosa, pueden ser tanto frescas como secas, cualquiera de las dos. No importa, digamos, cómo las utilizamos. Después, al final de la clase, vamos a ver las dosificaciones, que eso es lo único que va a modificar. Perfecto. Pero si estamos hablando de todo lo que es en base de agua, no importa si son frescas o secas. Bien, gracias. Buenísimo. Si alguien más tiene alguna duda, habilita micrófono nada más y... ¿No tenés ningún folio? ¿En ninguna de carpeta? Seguro ya te voy a María, dar. ¿estás con el micrófono prendido? Ahí está. Bueno, vamos. ¿Puedo consultar? Sí, claro que sí. Bien, vos comunicaste que entre 70 y 80 grados, siempre Sí. tapado, se debe lograr la temperatura exacta, medianamente. Si no tenemos un termómetro, ¿sería apenas hace ebullición? En realidad, cuando hace ebullición, cuando Llega a hierve, ya 100. está a 100 grados. Claro, La es temperatura, claro, es como cuando habitualmente tomamos un té o nos tomamos la perfecto. temperatura habitual del mate. Bien, No bárbaro. pasa nada si varía un poquito la temperatura, ¿no? Entre 70 y 80 grados. Lo que Perfecto, debemos pero evitar es que no a hierva. 100. Claro, no a 100. Bien. Exacto, eso es, que esté por debajo de los 100 grados. Eso es lo más importante. ¿Sí? Genial. Entonces, ahora sí vamos a ir viendo, entonces, de manera individual. Arranqué al revés, así que vamos a ir... no, aquí. Vamos a ver entonces cómo hacemos, si quieren ir tomando apuntes, pero en cada una de las hierbas que estuvimos viendo, habíamos propuesto, o la propuesta era la lavanda, el romero, la ruda, la peperina, la manzanilla, el cedrón, o la menta y la caléndula. Entonces, una de las formas que tenemos es de poder consumirla de manera, entonces, interna, y lo más habitual que sucede es que es muy común que nos tomemos un tecito digestivo, ¿no? Ese tecito digestivo es una infusión o una tisana. Si es más de una hierba, hablamos de tisanas, y si es una sola hierba, es una infusión. Y acá vamos a ver, o van a poder reconocer, que la mayoría de las hierbas son digestivas. De todas estas que habíamos propuesto, entonces, todas son digestivas, ¿sí? Pero algunas tienen otras características, como, por ejemplo, la ruda, que puntualmente lo que nos trae es beneficios para las mujeres durante el ciclo, para las mujeres menstruantes,
que luego de la menarca muchas veces tenemos dolores en el bajo vientre o nos cuesta un poquito que baje entonces el momento del sangrado, y la ruda nos permite esto. Pero es de todas las hierbitas que son muy nobles, que no tienen efectos secundarios o que no nos pueden traer ninguna complicación, es con la única de todas las que vamos a trabajar que tenemos que tener un poquito más de recaudos. Y nos vamos a dar cuenta, es muy simple, por eso es tan importante también las manos, el aroma, validar nuestra intuición, validar lo que nosotros también vamos sintiendo, porque si nos concentramos en el aroma, ¿cuál de todas las plantas es la que tiene más un olor así súper intenso y que a veces hasta nos produce rechazo? La ruda. Entonces, de todo este listadito, de todas estas que trajimos para trabajar hoy, podemos reconocer que si yo les pregunto así, sin que sepamos nada, sin que lo hubiera dicho, a ver cuál podría llegar a ser un poco más peligrosa, por decirlo de alguna manera, no es peligroso porque necesitamos dosis muy altas, por ejemplo, para que se provoque un aborto si estoy embarazada y tomo ruda, no es con una infusión, no es así, pero de todas maneras tenemos algunos recaudos. ¿Por qué? Porque lo que hace es estimular el útero, ¿qué es lo que me va a permitir? Que si mi endometrio está muy ensanchado y que si estoy necesitando justamente poder ayudar a que baje el sangrado, porque tengo muchos dolores, porque ya es momento, porque los nervios o alguna situación hormonal ha hecho que retrase un poquito, que muchas veces sucede, o ya es el momento y necesito que el útero pueda trabajar. Muchas veces hay algunas afecciones que ni siquiera las tenemos o no están diagnosticadas, una adenomiosis, una endometriosis, o a veces una afección nada más del momento. Entonces yo ya me siento hinchada, ya siento que necesito bajar y relajar. La ruda lo que nos va a hacer es provocar movimientos en el útero que va a permitir que pueda empezar a desprender ese endometrio. Por eso es que la ruda la podemos consumir para esto puntualmente. Si pensamos en una planta digestiva, también es digestiva, pero el sabor es tan intenso y tan fuerte, y hay tantas otras hierbas digestivas, como por ejemplo todas estas que tenemos en la lista, que preferiblemente vamos a utilizar otra. Y otra de las características que tiene la ruda, que tiene esta planta tan intensa, es que es desparasitante. Por eso también, cuando hay cambio de estación, por eso la caña con ruda, por eso también mucha lógica con esto de mantenernos sanos, porque lo que hace es matar todo tipo de parásitos. O sea, el espectro es un amplio espectro. Muy bien, ahí hay una rudita. Genial, Patri. Hay un amplio espectro sí, lo podemos tomar en el mate, de parásitos que mata la ruda. Lo que sucede es que, bueno, por ejemplo, si lo queremos usar en la infancia es muy intensa, y si lo queremos usar en la infancia el sabor no va a permitir que lo quieran consumir. Sería muy raro. No quiere decir que no lo pueden, pero sería muy raro. Y ahí trabajamos con dosis bien suavecitas. Pero entonces la ruda la podemos trabajar en esto. Y otra de las características que tiene cuando la usamos justamente en el mate es que nos da calorcito. Entonces para el invierno, cuando hay mucho frío y cuando no logramos calentar el cuerpo, podemos utilizar la ruda, ya sea tomándonos una infusión o, por ejemplo, agregándola en el mate. ¿Qué hierbas de las que tenemos acá en la lista, como la lavanda, la manzanilla, la peperina, estas que estábamos nombrando, no vamos a usar en el mate si queremos buscar estas propiedades medicinales en nuestro cuerpo? Las que no vamos a usar son manzanilla, lavanda, si lo que yo estoy queriendo es el efecto relajante. ¿Por qué? Porque el mate tiene un efecto opuesto. ¿Qué es lo que va a hacer el mate? El mate me energiza. Entonces, sí va a ayudar si yo estoy necesitando neutralizar ese efecto. Entonces, para neutralizar el efecto del mate, por ejemplo, a la hora de la tardecita, o estoy tomando y ya es de noche, y sé que, por ejemplo, hay muchas personas que por profilaxis del sueño lo que hace es no tomar mate luego de las 6, 7 de la tarde, pero bueno, tengo muchísimas ganas y no quiero dejar de tomar,
puedo incorporar estas plantas para que me ayuden a bajar. Y ahí también podemos agregar, o sea, el cedrón, de las que tenemos en la lista acá, ya sea cedrón, lavanda, manzanilla, el té de burro, también me ayudan a bajar ese efecto energizante que tiene el mate. Y acá hablando entonces de lo que son las maceraciones en el agua, no están todo el tiempo que decíamos hoy si lo infusionamos. Entonces lo tomamos a manera de microdosis acuosa. Entonces, cuando vamos tomándolo en el mate, es una dosis mucho más chiquita la que estoy pudiendo incorporar en el cuerpo. Por eso, si necesito tratar una afección en concreto, voy a recurrir a la infusión. ¿Sí? Voy a recurrir a tomarme una taza entera. O a tomar, por ejemplo, 1 litro. Tengo problemas de acidez, estoy con mucha acidez, la manzanilla también nos ayuda. Yo no me acuerdo si ya lo incorporé ahí a esas características en el PDF, pero les voy también dando algunas de las otras propiedades, porque son muchas más de las que van a encontrar ahí escritas, pero la manzanilla ayuda mucho cuando hay problemas entonces de acidez, cuando hay incluso inconvenientes intestinales, colon irritable, entonces me puede permitir trabajar con todo esto. Y obviamente para la piel es maravillosa. En el uso externo entonces de un preparado en base acuosa, puedo infusionar la manzanilla y es divina cuando hay picaduras de insectos, lo mismo que la lavanda. Picadura de insecto, cuando por ejemplo se enrojecen las colitas de los bebés, entonces también puedo ayudar ahí a lavar con esas agüitas, calman el dolor, desinflaman, curan cuando hay irritación, cuando hay rosácea. Con la manzanilla vamos a tener sí un poquito de cuidado, porque como es mucho, digamos, el polen de la manzanilla, si alguien es alérgico al polen, bueno, va a ser por la alergia al polen y no a la manzanilla. O sea, vamos a tener cuidado siempre con las flores, ¿sí? Como efecto secundario o como contraindicación. Ahí hay una crema, Fabiana, ¿estás mostrando tu crema? Crema de manzanilla, me parece que es eso. Justo. Contá si querés un poquito, ahí va. Para las pieles que están un poquito más dañadas. Así que si alguien necesita, también puede comunicarse con Fabiana y podamos hacer ahí un... pero entonces, cuando trabajamos estas infusiones, por ejemplo, ahí, ya que Fabiana mostraba también la crema, podemos ver de que también es una materia prima. Por ejemplo, para una cosmética natural o orgánica. Porque podemos salir a comprar un hidrolato o trabajar una infusión bien potente y que eso sea la materia prima. Cuando hacemos una crema desde cero, las cremas son aguas y aceites que vamos a emulsionarlas para poder hacer una crema. Dentro de procesos más complejos, ¿sí? Pero puedo directamente usar a la piel como un tónico o hacer lavados directamente en la zona que sea que esté afectada. Otra de las formas de usar las infusiones es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, compresas. ¿Cómo serían? Y acá también lo voy a agregar al material. ¿Cómo sería una compresa? Es una infusión bien fuerte de una planta. Siempre vamos a preferir trabajar de a una cuando todavía no conocemos cómo combinan una con otra. Entonces, acá también vamos a ser minimalistas y vamos a trabajar desde lo simple hasta conocer cómo operan nosotras las plantitas, y hago una infusión bien fuerte, un pedacito de algodón, una telita de algodón, bien embebida a la zona afectada directamente, y me va a permitir entonces calmar dolores, desinflamar, ¿sí? Si hubo torceduras, golpes, lastimaduras. Vamos a agregar acá las compresas. Esta también es otra de las formas que tenemos si utilizamos las plantas en una vía acuosa. Y ahora vamos a volver a compartir un poquito acá el material para no olvidarnos de ninguna de las plantitas. Entonces, nosotros en todos estos procesos que estuvimos viendo recién, podemos trabajar tanto con la hierba fresca como con la hierba seca.
Bueno, acá tenemos la ruda, romero, peperina, manzanilla. Yo voy a agregar algunas más de las propiedades que estuvimos hablando recién, entonces de las hierbitas, para tener en cuenta. Y otra de las formas habíamos dicho que eran los baños de inmersión o la aplicación acuosa externa, que puede ser un tónico facial, por ejemplo, o que lo podemos aplicar en algún lugar puntual, ¿sí? de nuestro cuerpo que tenga entonces alguna afección. Lo que vamos a hacer ahora es preparar entonces un oleato. Pasamos a lo que sería una segunda forma de extraer principios activos de una planta y de poder lograr a través del solvente oleoso, o sea, de aceites o grasas también, pero ahora vamos a ver el proceso en aceites vegetales, lo que va a permitir es la maceración de las plantas que estén secas, porque no podemos mezclar aguas y aceites sin que haya un emulsionante que los integre, porque va a producirnos a veces musgo o honguitos. Lo que vamos a hacer entonces es lo mismo que con el agua, pero en un tiempo mucho más prolongado. Y es macerar las plantitas en un aceite que va a operar como solvente y extrae todos los compuestos que son liposolubles, o sea, los compuestos que son solubles a los aceites y a las grasas, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a extraer las vitaminas E o las vitaminas que tienen de estas características más liposolubles, valga la redundancia, de alguna de las plantas y los antioxidantes de las plantas. Por eso un oleato es muy bueno también para trabajarlo en la piel. Podemos extraer las resinas, los pigmentos, algunos flavonoides y lo que nos va a aportar también son propiedades emolientes y antiinflamatorias cuando además la planta ya tiene estas propiedades, como por ejemplo una manzanilla o una lavanda que tiene estos compuestos que ayudan a calmar, desinflamar, a regenerar la piel. Esos compuestos se transfieren al aceite una vez que yo voy a colar, digamos, este extracto, voy a poder obtener un aceite con todas estas características. ¿Sí? Bueno, como por ejemplo la lavanda nos aporta que es calmante, nos ayuda también para los dolores musculares y cuando queremos trabajarlo para el insomnio o la ansiedad, podemos trabajarlo directamente, por ejemplo, sobre las sienes, podemos hacer masajes en los pies, eso para todas las plantitas que nos ayudan entonces a bajar los estados de ansiedad o a relajarnos un poquito cuando llega ya la noche. El romero nos va a hacer lo opuesto porque activa la circulación sanguínea, al igual que la ruda que nos ayuda a activar la circulación sanguínea. Y como decíamos hoy, la ruda nos trae este calorcito, el calorcito interno, pero también externo. Y opuesto a esto, viene entonces la menta y la peperina, que son refrescantes y que entonces son más aliadas del verano. Y no por nada durante el invierno no las tenemos tanto. Son plantitas que en su estado natural, en invierno muchas veces, mueren como en su estado de una muerte aparente, porque sus raíces siguen manteniéndose y protegiéndose debajo de la tierra para volver a resurgir en primavera, que es cuando las vamos a estar consumiendo mucho más. La manzanilla estuvimos hablando, también que nos ayuda con la piel, con las irritaciones, a bajar cuando hay entonces cuando tenemos irritaciones de la piel, cuando nos ha picado algún insecto, al igual también que el cedrón. Eso lo van a tener igual, está como vieron recién en el PDF, como para poder tener el recordatorio, pero lo más importante de todo es que podamos tener en cuenta que siempre vamos a trabajar con las hierbas que más nos gusten, las hierbas que nos permiten entonces tener esta conexión. Decíamos, son seres vivos, no con todos los seres vivos tengo la misma alianza, entonces confiar también en esto. Son muchas las hierbas que tienen mismas propiedades. Entonces, ¿cómo sé con cuál voy a trabajar? Simplemente es con la que más me gusta. Es así. De todas ellas voy a ir probando con la que más me gusta, que es la que mejor
va a ser asimilada por mi cuerpo, ¿sí? Las plantas acompañan nuestros procesos y estas que crecen alrededor nuestro están bien disponibles para que podamos crear con ellas, tanto para el cuidado nuestro como el cuidado de quienes nos rodean, personas y animalitos también. Entonces ahora sí, vamos a hacer en concreto lo práctico. La invitación es a que podamos crear un oleato. Quienes tienen las hierbas que están frescas, no vamos a poder ahora armarlo. Lo ideal es que la puedan secar. Sí, le voy a pedir a Mirta, a Patri, que tenían por ahí las plantitas, que puedan tomar este momentito para hacer la recolección consciente, para poder ver la plantita, olerla, tomar ese momentito que es tan hermoso de poder recolectarlas, y que puedan, si quieren, pueden ir sacando cada una de las hojitas y extenderlas sobre papel o en alguna canastita que puedan tener que esté más aireadita, o si no, colgar directamente las ramitas en algún lugar que sea a la sombra, porque esta es otra de las cosas tan importantes. ¿Cómo secamos la hierba? Entonces, tenemos que saber cómo las recolectamos, que las vamos a recolectar siempre hasta antes del mediodía. Si nosotros necesitamos una hierba que crece cerca de nuestra casa y que sí o sí necesito utilizarla en un momento determinado, la voy a sacar igual, no quiere decir que no. Pero si yo voy a estar preparando extractos o voy a hacer un oleato para poder guardarlo y conservar las propiedades entonces de esta planta, lo que voy a tratar de hacer es sacar la planta cuando tiene su mayor concentración, antes de que se evaporen los aceites esenciales. Porque dijimos que las propiedades liposolubles, las que son solubles al aceite, son las que van a quedar en el aceite luego de que yo vaya a colarlo. Entonces, recolectamos por la mañana. Ahí, Patri, ¿tenés caléndula? ¿Es caléndula eso? Sí, perfecto. Podés trabajar ahí con esa caléndula. Son pétalos de caléndula. Perfecto. Y Son vamos a darnos pétalos. cuenta que cuando secamos las plantas a la sombra, mantienen el color. No se vuelven marrón, no pierden el color de cuando están vivas, y esa es una de las características que tenemos que tener en cuenta para saber si se nos echó a perder, si mantiene todavía sus propiedades medicinales o no. ¿Sí? ¿Ah? ¿Quién está hablando? Ajá. Bueno, entonces tenemos en cuenta esto y ahora sí, ¿cómo vamos a hacer para preparar nuestro oleato? Simplemente cada una va a tomar el frasco que tiene, siempre tiene que ser en vidrio, el frasco que tenemos, le vamos a colocar hierbas, las hierbitas secas, y vamos a tomarnos el tiempo ahora de poder romperlo lo más posible. Lo más desintegrado posible que podamos, vamos a colocar las hierbas dentro del frasco. Porque necesitamos que la mayor cantidad de superficie de la planta esté en contacto con el aceite. Y mientras tanto les voy contando un poquito con qué aceites podemos trabajar. El aceite de girasol, si tenemos aceites orgánicos, está buenísimo y muchas veces es lo ideal, pero si tenemos o no tenemos, digamos, variedades de aceites, el aceite de girasol es un buen aceite porque ya tiene vitamina E. Entonces me va a incorporar un conservante natural, no solo que hace muy bien por el antioxidante a la piel, sino que me incorpora un antioxidante natural que es la vitamina E. Entonces, esta forma que nosotros vamos a utilizar para saber qué cantidad de hierba usar y qué cantidad entonces de aceites utilizar es una fórmula, digamos, por volumen. Nosotros podemos trabajar por peso o por volumen. Trabajar por volumen lo que nos va a permitir, si bien no vamos a estar entonces trabajando con medidas exactas de gramajes y tanto de la hierba como de los aceites, que a veces quizás para una fórmula, por ejemplo en una crema, necesitemos algo un poco más exacto después que hemos tenido este extracto, pero nos permite trabajar con lo que sea que tenga de hierba. Entonces, si tengo mucha planta y quiero hacer mucho, voy a poder trabajar con mucha plantita y no voy a estar tan complicada para calcular
Entonces, ¿cuáles son los porcentajes de una u otra cosa? Ya sea de la hierba o, por ejemplo, de la cantidad de aceite. Entonces, yo voy a trabajar con una cantidad no muy grande, porque tengo bastante oleato. Voy a trabajar entonces un oleato de manzanilla para que me ayude a calmar. El oleato de manzanilla, ahí está, sí, Mirta. A ver si lo pongo así y podemos verlo un poquito mejor. Ahí tengo que mostrar. Estoy colocando la manzanilla bien chiquitita, la voy picando y la voy colocando dentro del frasco. ¿Para qué me estoy haciendo este oleato? Y a veces es lindo, y ahora vamos a ir compartiendo si quieren, cada uno de ustedes, de qué hierbita. Yo anoté algunas, pero me perdí de las otras, con qué hierba estamos trabajando. Este oleato de manzanilla lo puedo usar. Por ejemplo, cuando estoy en los días previos al sangrado y me duele la cintura atrás, puedo hacerme masajes con este oleato de manzanilla. Cuando también en el bajo vientre, me duele el bajo vientre, puedo utilizar la manzanilla. La manzanilla lo que va a hacer es relajar. Relaja los músculos, desinflama, si tuve una torcedura, si hubo alguna lesión. Entonces, este oleato directamente me va a permitir que yo pueda colocarlo sobre la piel y que solo la fricción, que va a levantar un poquito la temperatura, me permita que penetre sobre las capas, digamos, más internas de la piel, de nuestra dermis, y además pueda calmar entonces ya todo lo que es muscular o de articulaciones. Asimismo, si hay, como decíamos hoy, alguna picadura de algún insecto, o si necesito calmar una rosácea. El tema a veces con la rosácea es tener en cuenta que no nos puede quedar el óleo tan intenso y tapar los poros. Por eso vamos a usar aceites más livianos. El aceite de girasol es un aceite liviano y el de coco, por ejemplo, no. El de coco lo que hace es tapar los poros. Entonces, es muy bueno para humectar, lo usamos para humectar, pero como un ingrediente dentro de una crema. No si lo usamos entero, o sea, si usamos coco puro a veces sobre la piel, porque quedan las capas más externas. Cuesta entonces que se integre con la piel. Entonces, es muy bueno para proteger, muy bueno para el invierno, para bálsamos labiales. Pero esto vamos a tratar de entonces estar utilizando, por ejemplo, aceite de girasol, de oliva, de pepita de uva, de almendras. Lo que tiene el aceite de oliva es que tiene un olor muy fuerte. Entonces también vamos a tener en cuenta que si yo utilizo un aceite de oliva no va a tener el aroma simple. Sí, claro que sí. ¿Cómo andás? Quería consultar si el oleato después de terminado, por ejemplo, con el aceite de coco que vos decías que era muy pesado, se lo podemos agregar, por ejemplo, alguna crema de manos o alguna crema de la cara, como para Sí, que esté más liviano, o directamente sí. tiene que ser el aceite de coco puesto cuando se elabora la crema. Bueno, si nosotros hacemos un oleato con aceite de coco, vamos a tener que hacerlo en verano, porque si lo hacemos en invierno, solidifica y ya no nos va a permitir tomar o absorber las propiedades. Y ahí tenemos que trabajar ya que en un proceso en caliente, que es como a veces trabajamos los ungüentos y como hacían antes nuestras madres, nuestras abuelas, que era con las bases de grasas. O sea, el aceite de coco lo vamos a trabajar más como si fuera una manteca o una grasa que como si es un aceite vegetal. ¿Me explicó? Cumplió el proceso. Ahora vamos a ver cuánto tiempo necesitamos para que las propiedades de esta planta se transfieran al aceite. Un proceso de maceración en frío. Cuando trabajamos con aceites vegetales, es importante saber que lo ideal es trabajar en frío. ¿Por qué? Porque se saturan a muy baja temperatura. Con lo cual, pueden ver hay otras teorías u otros procesos que a veces se encuentran como de hacer el aceite en un día, que es colocar la hierba, cubrirlo con aceite y llevarlo a una temperatura, digamos, a baño María y estar una hora y media. ¿Esto qué sucede? Levanta la temperatura,
Eso va a hacer que los aceites esenciales un poquito evaporen, con lo cual ya hay una pérdida de propiedades. El aceite solvente o el aceite base que vamos a estar utilizando también se puede perjudicar. Entonces ya no vamos a tener un oleato de la calidad que queremos tener. ¿Sí? Todas las partes del proceso, que es un proceso así tan simple, es súper importante que lo podamos tener cuidado. Porque si nosotros cuidamos todos estos detallecitos, nos va a permitir tener un oleato que va a durar más tiempo, no se nos va a poner rancio tan rápido, y que lo voy a poder utilizar sabiendo que hay mucha mayor concentración entonces de las propiedades, ¿sí? Porque la concentración de aceite esencial depende también del tipo de planta. Cuando trabajamos con flores hay más concentración entonces del aceite esencial. Y lo que vamos a hacer entonces es, por ejemplo, si yo quiero hacer nada más que hasta acá, si quieren pueden ir mostrándome cuánta planta le pusieron a su frasco. Bien, si querés un poquito más, ahí de la caléndula, yo sigo agregando igual mientras hablamos, puede ser un poco más. Fíjense la cantidad que van a querer, con la que van a querer trabajar, y esto es nada más igual que de un proceso de que cualquiera, o sea, de la lista que vamos a ver hoy, que son 8 hierbas, después pueden utilizar exactamente el mismo proceso para cualquiera de esas 8 plantas. ¿Sí? Y trabajar y poder obtener las propiedades de esas 8 plantas a través del oleato o a través de las infusiones o los baños y los procesos, digamos, en base acuosa para poder extraer estas propiedades que son las que van a ver ahí descritas, ¿sí? Entonces, ¿podemos mezclar? Sí, pero lo ideal es que trabajemos siempre primero con una sola planta. ¿Por qué? Primero, porque trabajamos con una sola hierba nos permite conocer también cuáles son los efectos secundarios, contraindicaciones, cómo trabajo con esta planta si recién estoy arrancando. Por ejemplo, en otros procesos como las tinturas madres no se pueden combinar, sino que se combinan después, no durante el proceso, digamos, de extracción de los principios activos. Entonces, vamos a trabajar preferentemente con una. Y después, si querés, podés combinar los oleatos. Entonces podés hacer ya otro preparado con 2 oleatos diferentes, ¿sí? Lo ideal es poder conocer cuál es el efecto de esa planta en vos, primero, y después empezamos a combinar. Entonces puedo hacer una combinación de lavanda con manzanilla, con cedrón, si quiero trabajar ya para los dolores, para un relajante muscular, ¿sí? Es más, podría trabajar con estas y también podríamos trabajar, ahí te respondo Carolina, también podríamos agregarle, por ejemplo, ruda para que nos dé calor. Si yo quiero, también voy pensando en qué. Y hacer los oleatos de a uno nos va a permitir poder tener mayor combinaciones para diferentes propuestas de lo que yo quiero hacer. Yo puedo hacer un oleato de manzanilla, otro de lavanda, otro de cedrón, otro de ruda, combinar esos 4 para dolores musculares, porque la ruda me va a dar calor, pero si lo quiero trabajar en la cara, no. ¿Sí? Si quiero hacer, por ejemplo, algo que es buenísimo para el rostro y para los tratamientos de belleza, son los óleos para limpiar. Porque el óleo, como los aceites y las grasas son solubles, los aceites y las grasas, va a limpiar más profundamente la piel. Entonces, puedo hacer un tratamiento de limpieza en el cual, dentro del proceso de limpieza, lo primero sea retirar toda la suciedad de la piel con el oleato. Y ahí puedo combinar también dependiendo de lo que necesito. Puedo hacer uno de menta para trabajar también, por ejemplo, cuando hay acné, cuando necesito refrescar la piel, y puedo hacer otro que también podría combinar en manzanilla, en lavanda, también para la piel, cedrón, hinojo, para la piel que sean pieles un poquito, que tengan rosáceas o que tengan otras características. Entonces, me habías preguntado, Carolina, si trabajábamos siempre con las hierbas secas. Cuando es oleato, vamos a trabajar siempre con hierba seca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros trabajamos con aceites o con grasas, lo que nos va a pasar es que el agua no se junta con la grasa. Entonces, después, esa humedad va a quedar. Y esa humedad puede perjudicar porque puede, por ejemplo, hacer hongo,
y va a perjudicar todo el producto. Entonces tiene que estar bien seca la hierba. Podemos trabajar con la hierba fresca cuando vamos a utilizar una base acuosa, porque el agua con el agua se integran, ¿sí? Entonces, oleatos de una sola planta, yo voy a ir anotando también como para acordarme de agregarlo un poquito más. Entonces, los oleatos van a ser de una sola planta, lo vamos a trabajar con hierba seca, preferiblemente en aceites, o este proceso es de aceites vegetales que no sean los que se solidifican como la jojoba o el coco, y si depende para qué lo quiera, voy a usar o no los aromas, ¿no? Teniendo en cuenta que el de oliva es un muy buen aceite para la piel porque no queda tan grasoso, pero que quizás pueda resultar un aroma que no nos guste. Y con este oleato vamos a ver que hay diferentes formas de usarlo, como decíamos recién, para masajes, bueno, para suavizar, para limpiar la piel y también ahí, André, para limpiar la colita del bebé. Entonces puedo, sin necesidad de un óleo calcáreo, puedo utilizar entonces un oleato que yo misma hice, y esto es hermoso, o sea, la cantidad de funciones que le puedo dar a mi oleato, que es un proceso tan simple. Para los labios, sí, aceite de cocina común podemos usar. A veces vamos a tener, claro, no es orgánico, pero sí podemos usar el más común de girasol, mientras que no se mezcla. El aceite así más común, que es el de girasol, que tiene vitamina E, generalmente son aceites menos procesados. También es poder bueno, empoderarnos en esto de empezar a leer y a dudar de lo que me venden. Porque no siempre lo que nos venden más caro es lo mejor. Por ejemplo, yo le comentaba hace un rato a mi mamá, el lunes pasado, en una clase del entrenamiento en magia verde, una de las chicas necesitábamos aceite de vinagre y compró en una dietética un aceite de vinagre hermoso, en una botella de vidrio, súper costoso, y cuando les hago leer la etiqueta, contenía sulfito. El sulfito es cancerígeno, es súper contaminante. Y a veces nos acercamos a una dietética a comprar algo o vamos al supermercado y vemos que la estética de lo que estamos comprando está buenísima y tiene aspecto de que es de una muy buena calidad, pero no siempre es así. El agua de mar, que ahora se consume tanto, también recién encontré en la alacena, ando por estos días visitando a mi mamá, y en la alacena un agua de mar de una marca determinada, ahora no recuerdo cuál es, si no se las compartiría, que en realidad es agua mineral con un poco de sal de mar diluida, pero no es el agua de mar. Entonces, si lo quiero usar de manera interna, que se utiliza mucho, digamos, como manera más medicinal, no es lo que estoy buscando. Entonces, acostumbrémonos a leer las etiquetas. Sí, muchas veces ese aceite de cocina más económico es mejor que otro aceite que pueda comprar más caro. Vamos a ir, van a leer ahí qué otros aditivos tienen. ¿Y cuál es como premisa? Lo más importante, a menor cantidad de ingredientes, menos procesamiento. Y si está menos procesado, es más natural. Entonces, también, como referencia para saber, ¿voy al súper a comprar algo? Bueno, de todos estos aceites, uy, este es muy económico. Bueno, veo la etiqueta y muchas veces tienen solo el ingrediente que tiene que tener y no está enriquecido con nada. Y eso es lo que me da una buena calidad. ¿Alguna duda acá? Así ya completamos el proceso. ¿No? Genial. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es con la hierba bien seca, vamos a completar con aceite. Y del super mirta a veces son las marcas de los supermercados. Sí, puede ser oliva, puede ser aceite de oliva. El aceite de oliva yo lo compro en Cruz del Eje, en la fábrica de aceite de oliva que hay, así que ni presto atención en el súper. Pero los aceites a veces que son de marcas de supermercado, de la marca Carrefour, Macro, muchas veces son buenos. O sea, tenemos que ahí también vemos en las etiquetas para saber de cuál es la procedencia. ¿Sí? Así que en eso también. Y si quieren también, bueno, después me escriben, me preguntan, me mandan una foto, Vane, ¿te parece este? Y está bien. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocar ahora, primero siempre va la hierba
y después vamos a colocar el aceite. Y vamos a cubrir, si quieren ir haciéndolo y lo vamos haciendo todas juntas. Vamos a cubrir con el aceite toda la hierba. Cualquiera, Maya, puede ser aceite de, buenísima la pregunta, girasol, o sea, cualquier aceite vegetal, a excepción del de coco o el de jojoba en invierno, porque solidifica y bueno, ya no nos va. Ahí está. Cuando colocamos la hierba livianita, levanta un poquito, fíjense más o menos cuál es la cantidad. Si la hierba está pelmazada, voy a cubrir la planta y un dedito más, ¿sí? Un dedito más. Si tengo mayor cantidad, es un poquito más, porque como está seco va a absorber este aceite. Y vamos a ver que va a reducir un poquito, entonces, ahí la cantidad de líquido que voy a poder extraer. Simplemente, gurizas, una vez que yo tengo esto, es cerrarlo, revolverlo, vamos activando, porque lo que necesitamos es que, ya van a ver que algunas hierbas ya le dan color. Increíble. Revolvemos y vamos a guardarlo y reservarlo en un lugar oscuro por aproximadamente 28 días. Es aproximadamente un mes, entonces. Yo a veces hablo de 28 días porque trabajamos a veces un ciclo lunar completo. ¿Qué pasa si me lo olvidé? Antes de colarlo sería, ¿no? ¿Qué pasa si yo, entonces, me olvidé de esto dentro del ropero? No va a pasar nada porque las propiedades medicinales ya se transfirieron al solvente, que es este aceite. Y no hay más propiedades medicinales que sacarle a la planta. Durante ese tiempo ya nos aseguramos que todas, o sea, esos 28 días, van a encontrar a veces algunas personas que lo hacen con menos tiempo. Los 28 días me van a asegurar, con estas plantas que trabajamos recién, poder extraer todas las propiedades a este aceite. Yo sé que dentro de un mes, entonces puedo colarlo y que ese aceite ya va a ser un oleato que tiene las propiedades de la planta. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver quién se anima a responder. Hay algunas que ya están, pero ¿qué es lo que tengo que hacer sí o sí en este momento? Etiquetar el frasco. Muy bien, Maya tiene un 10. Ahora es el momento de etiquetar, porque muchas veces, ¿qué nos sucede? Que nos olvidamos, que no nos da ganas, que hacemos varios oleatos en el mismo momento, y decimos, lo voy a etiquetar después. Entonces tengo que poner qué planta es, cuál es el aceite base que usé, o sea, porque tiene sus características el aceite. Y ahí voy a incorporar también entonces en el PDF, les voy a agregar propiedades de estos aceites con los que estuvimos trabajando hoy. Porque también va a tener entonces el oleato las propiedades del aceite, como les decía yo, si es de girasol, tiene mayor porcentaje de vitamina E, que es antioxidante, así que divino para las arrugas. Además de las propiedades que vaya a tener la planta. Entonces, tengo que saber en qué fecha lo hice, de qué planta y cuál es el aceite base. Y si quiero, puedo agregar también ahí cuáles son las propiedades, o sea, para qué lo hice. ¿Sí? Me va a servir para dolores, para los labios, para un óleo de limpieza. ¿Qué propiedades tiene esa plantita en un oleato? ¿Está? Por eso no todas las propiedades que vamos leyendo de las hierbas, vamos a ver que, o sea, sí, la manzanilla desinflama y ayuda cuando hay acidez, pero me puedo tomar un trago de aceite de manzanilla, porque no va a tener esa función. Porque si he consumido muchas grasas y a mi cuerpo le está costando un poquito poder digerirlas y disolverlas, si me lo tomo en aceite no me va a hacer bien. Por eso los diferentes procesos para diferentes funciones. En ese caso, si es para acidez, voy a tener que hacer una infusión. Porque lo que voy a necesitar justamente son
las propiedades que son solubles al agua, que me ayudan también a desinflamar, al igual en este caso que en el oleato, pero que la base sea acuosa. ¿Está? Para que también calme un poquito el calor del estómago, lo mismo la menta que me ayuda y la peperina también me ayudan a la acidez y a los calores del estómago. Ahora lo que vamos a hacer entonces, tenemos esto, ya lo etiquetamos, sabemos que tenemos que guardarlo durante 28 días mínimo. ¿Dónde lo vamos a guardar? Donde no nos dé el sol, en un lugar oscuro, pero hay una cosita más, digamos como un tip que es muy bueno para esto, que es que yo pueda ayudar a que el sol me transfiera o ayude también a que los aceites esenciales se transfieran al solvente. Entonces, un día voy a sacarlo y lo voy a dejar al sol, no en verano de la siesta, obviamente, porque la temperatura tiene que ser baja, tiene que darme el calor sutil, es lo que voy a necesitar es el calor sutil del sol, lo saco afuera, antes de colarlo. Durante el proceso de los 28 días, con estas hierbitas, pueden hacerlo en cualquier momento. Lo saco para que le dé el sol directo, lo dejo unas horitas, 3 horitas, 4, no más que esto ahora en invierno, y después lo vuelvo a este lugar oscuro. Y recién ahí voy a colarlo. Y cuando lo cuele tengo un oleato espectacular que además me va a servir para combinar con otros y que también va a ser la materia prima para ungüentos, que eso lo vamos a ver en otro encuentro. Pero así como está, ya lo podemos usar para una limpieza de cutis, para dolores, para hacer, digamos, utilizarlo en cualquier parte del cuerpo, para las colitas del bebé,